Marina pisó el freno al ver las zarpas ensangrentadas de la cría de lince arañando desesperadamente el asfalto ardiente mientras el hombre la arrastraba sin piedad por una cuerda. Lo que ese agricultor furioso no esperaba era que su acto de crueldad desataría una cadena de eventos que transformaría su vida, su familia y el futuro de una de las especies más amenazadas del planeta para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El polvo se levantaba en espirales doradas bajo el sol implacable de la tarde española, creando una cortina de partículas que flotaban en el aire como cenizas de un fuego invisible. La carretera rural que conectaba los pueblos de Castilla atravesaba un paisaje árido donde los campos de trigo seco se extendían hasta el horizonte, interrumpidos ocasionalmente por grupos de encinas retorcidas y muros de piedra derruidos que hablaban de tiempos más prósperos. Era finales de julio, y el calor golpeaba el asfalto agrietado con una furia que hacía temblar el aire mismo. En esta región olvidada por el tiempo, donde la vida salvaje todavía se aferraba a su existencia en los rincones más remotos, algo terrible estaba a punto de desarrollarse ante los ojos de varios testigos que nunca olvidarían lo que presenciaron aquel día. La pequeña criatura gemía con un sonido que rompía el corazón, sus zarpas arañando desesperadamente el pavimento caliente mientras era arrastrada sin piedad por la cuerda atada a su cuello. Era una cría de lince ibérico, una de las especies más amenazadas del planeta, con apenas 3 meses de vida y el pelaje característico moteado que la naturaleza había diseñado para camuflarse entre la vegetación mediterránea. Sus grandes ojos verdes, normalmente llenos de la curiosidad típica de los felinos jóvenes, ahora reflejaban terror puro, mientras su pequeño cuerpo era jalado metro tras metro por el suelo irregular. El hombre que sostenía la cuerda era alto y corpulento. Su rostro, curtido por años de trabajo bajo el sol, mostraba una expresión de indiferencia casi cruel, mientras tiraba del animal como si fuera un saco de grano sin valor. Marina Castellanos había estado conduciendo su viejo Seat León por aquella carretera cuando vio la escena que se desarrollaba a unos 100 metros delante de ella. A sus 32 años, trabajaba como bióloga para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dedicando su vida a la conservación del lince ibérico desde que se graduó hace una década. Conocía cada estadística, cada dato sobre la población de linces en la península. Sabía que apenas quedaban unos cientos de ejemplares en libertad después de décadas de caza furtiva, atropellos y pérdida de hábitat. Ver a una cría siendo maltratada de aquella manera hizo que algo se rompiera dentro de ella, reemplazando su usual calma profesional con una furia que no sabía que poseía. Pisó el freno con tanta fuerza que los neumáticos chirriaron contra el asfalto, dejando marcas negras mientras el coche se detenía bruscamente a un lado de la carretera. Sin pensar en su propia seguridad, salió del vehículo dejando la puerta abierta y corrió hacia el hombre, su voz emergiendo en un grito que atravesó el aire caliente. «¡Pare! ¡Deténgase ahora mismo!». Sus palabras resonaron con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma, cargadas de toda la indignación que sentía por el animal indefenso que sufría ante sus ojos. El hombre se detuvo y se giró lentamente, sus ojos pequeños y oscuros evaluando a la mujer que se acercaba corriendo hacia él. Vestía ropa de trabajo sucia y desgastada, sus botas llenas de polvo, y su expresión mostraba el tipo de dureza que viene de años de vida difícil en el campo español. Durante un momento que pareció durar una eternidad, ambos se miraron fijamente, Marina jadeando por la carrera repentina y el hombre observándola con una mezcla de sorpresa y algo más que ella no podía identificar del todo. Detrás de Marina,
Otros vehículos habían comenzado a detenerse, atraídos por la escena inusual. Un autobús turístico que se dirigía a Granada se detuvo en el arcén, y varios pasajeros bajaron con sus teléfonos móviles ya en mano, grabando todo. Un camión de reparto se detuvo más atrás, su conductor observando con preocupación creciente. Incluso una familia en un monovolumen se había detenido, los padres ordenando a sus hijos que permanecieran dentro mientras ellos bajaban a ver qué ocurría. La carretera solitaria se había transformado repentinamente en un escenario improvisado, con testigos que documentaban cada segundo de lo que estaba sucediendo. Marina llegó hasta donde estaba el hombre, posicionándose instintivamente entre él y la cría de lince que yacía en el suelo, temblando y jadeando por el esfuerzo y el miedo. Desde esta distancia más cercana, podía ver mejor al animal, y su corazón se encogió aún más. La pequeña hembra, porque claramente era una hembra a juzgar por su tamaño y características faciales, tenía el pelaje cubierto de polvo y pequeños rasguños de ser arrastrada sobre el asfalto. Sus almohadillas probablemente estaban lastimadas, su garganta enrojecida por la presión de la cuerda improvisada que alguien había anudado sin ningún cuidado. Pero lo que más le llamó la atención a Marina fue algo que no esperaba. Una pequeña etiqueta de identificación metálica sujeta a lo que parecía ser un collar de rastreo profesional, apenas visible bajo el pelaje del cuello del animal. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de Marina salió tensa y controlada, aunque por dentro hervía de rabia. Esta es una especie protegida. Lo que está haciendo es un delito federal que puede llevarlo a prisión. ¿Tiene idea de cuánto tiempo puede pasar encerrado por maltrato animal de una especie en peligro crítico de extinción? El hombre la miró fijamente durante varios segundos más antes de responder, y cuando finalmente habló, su voz tenía un acento cerrado típico de la región, palabras que salían lentas y deliberadas, como si estuviera midiendo cada una. No sé de qué me está hablando, señorita. Este bicho apareció en mi propiedad esta mañana metiéndose entre mis gallinas. Ya mató 3 antes de que pudiera atraparlo. Estaba llevándolo al pueblo para que las autoridades se hicieran cargo porque si lo soltaba en mis tierras volvería a causar problemas. Marina procesó esta información rápidamente, su mente entrenada trabajando a toda velocidad. Era cierto que los linces ocasionalmente entraban en conflicto con los granjeros locales, especialmente cuando sus presas naturales como los conejos escaseaban. Pero eso no justificaba el trato brutal que estaba dando al animal. Había protocolos establecidos, números de emergencia para llamar, formas apropiadas de manejar estas situaciones que no involucraban arrastrar a una cría aterrorizada por una carretera bajo el sol abrasador. Marina respiró profundamente, obligándose a mantener la calma profesional que había desarrollado durante años de trabajo de campo. Entiendo su situación, señor, y lamento las pérdidas que ha sufrido con sus gallinas. Pero hay procedimientos legales para manejar estos encuentros con fauna protegida. No puede simplemente arrastrar al animal por la carretera de esta manera. Está causándole un sufrimiento innecesario y violando múltiples leyes de protección animal. El hombre soltó un bufido de incredulidad, sus manos grandes y callosas todavía aferrando la cuerda con firmeza. Leyes, procedimientos, siempre es lo mismo con ustedes de la ciudad. Vengan aquí a decirnos cómo vivir, cómo trabajar nuestra tierra, mientras que nosotros apenas podemos sobrevivir. Esas 3 gallinas representaban dinero que necesito para alimentar a mi familia. ¿Quién me va a compensar por eso? ¿Sus leyes de protección? Los turistas del autobús se habían acercado más, formando un semicírculo de espectadores que murmuraban entre ellos en varios idiomas. Marina podía escuchar fragmentos de conversaciones en inglés, alemán y francés, todos expresando horror ante lo que estaban presenciando. Varios teléfonos móviles seguían grabando,
capturando cada segundo del enfrentamiento. Sabía que en cuestión de horas, esto estaría en las redes sociales y dependiendo de cómo se manejara la situación, podría convertirse en un escándalo nacional o en una oportunidad para educar al público sobre la conservación del lince ibérico. Marina se arrodilló lentamente junto a la cría del lince, extendiendo su mano con cuidado para no asustarla más. El animal retrocedió instintivamente, emitiendo un pequeño gruñido de advertencia que sonaba más patético que amenazante, dado su estado. Desde esta posición, Marina pudo examinar mejor al animal y lo que vio confirmó sus sospechas. El collar de rastreo era definitivamente profesional, del tipo que usaban los equipos de conservación para monitorear a los linces liberados o en programa de reproducción. La etiqueta metálica tenía grabados números y letras que identificarían de qué programa provenía el animal. «Señor», dijo Marina manteniendo su voz firme pero más amable, «este animal no es simplemente un lince salvaje cualquiera. ¿Puede ver este collar? Es un dispositivo de rastreo científico. Esto significa que esta cría forma parte de un programa de conservación oficial, probablemente del programa de cría en cautividad de Doñana o del centro de cría de El Acebuche. Estos programas cuestan millones de euros y representan años de trabajo de cientos de personas. Esta pequeña vale literalmente más de lo que usted y yo ganaremos en toda nuestra vida». El hombre frunció el ceño, su expresión de testarudez vacilando ligeramente por primera vez. La multitud de espectadores había crecido, y Marina podía sentir sus ojos sobre ambos, juzgando, esperando a ver cómo se resolvería esta confrontación. El conductor del camión de reparto se había acercado también, un hombre mayor con expresión de preocupación genuina. «Si me permite», intervino el camionero con voz conciliadora, «creo que la señorita tiene razón. He visto estos programas en televisión. Los linces están casi extintos, ¿verdad? Mi nieta hizo un proyecto escolar sobre ellos el año pasado. Son importantes para España, para todos nosotros». El granjero miró alrededor, consciente por primera vez de cuánta gente lo estaba observando y grabando. Su rostro curtido mostró algo que podría haber sido incomodidad, o quizás el primer atisbo de comprensión de la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero su mandíbula seguía tensa y Marina sabía que los hombres como él, forjados por generaciones de vida dura en el campo español, no ceden fácilmente cuando sienten que su forma de vida está siendo atacada. «Mire», dijo el hombre finalmente, su voz más baja pero todavía defensiva. «Yo no sabía nada de programas ni de collares. Solo vi un animal salvaje matando mis gallinas. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que se lleve todas mis aves mientras espero a que alguien de la ciudad venga a ayudarme en 2 o 3 días?» Marina se puso de pie lentamente, manteniendo su postura no amenazante pero autoritaria. «Comprendo su frustración, de verdad que sí. Y tiene razón en que el sistema debería ser más receptivo a las necesidades de las personas que viven y trabajan en estas áreas rurales. Pero hay soluciones mejores que esta. Por un lado, hay fondos de compensación específicamente para casos como el suyo. Puedo ayudarle a iniciar el proceso para recuperar el valor de sus gallinas perdidas. También podemos trabajar juntos para implementar medidas que protejan su corral de futuros incidentes». Antes de que el hombre pudiera responder, Marina sintió su teléfono móvil vibrar en su bolsillo. Lo ignoró inicialmente, pero vibró de nuevo de manera insistente. Con un movimiento rápido lo sacó y vio que era una llamada de su supervisor en la consejería. «Disculpe un momento», dijo, y se alejó unos pasos para contestar. «Marina», la voz de su jefe sonaba tensa al otro lado de la línea. «Acabamos de recibir una alerta del sistema de rastreo. Uno de nuestros linces juveniles del programa de reintroducción ha estado moviéndose de manera errática durante las últimas horas.
Las coordenadas GPS muestran que está en tu área general. Etiqueta L247, hembra de 3 meses, liberada con su madre hace 2 semanas en el área protegida de Sierra Morena. ¿Has visto algo? Marina sintió que su pulso se aceleraba. Estoy mirando a L247 ahora mismo y no está en buenas condiciones. Tenemos una situación con un residente local. Necesito que envíes un equipo de inmediato con equipo veterinario. Y Fernando, prepara el papeleo de compensación por daños a propiedad privada. Tenemos gallinas muertas que compensar. Hubo una pausa al otro lado. ¿Cómo está el animal? ¿Necesitamos activar el protocolo de emergencia? Marina miró hacia la cría de lince, que ahora estaba acostada en el suelo caliente, sus costados subiendo y bajando rápidamente con la respiración agitada. Actívalo. Y Fernando, esto se está grabando. Hay al menos 20 turistas con teléfonos aquí. Esto va a estar en todas las redes sociales en cuestión de horas. Necesitamos manejar esto perfectamente o será un desastre de relaciones públicas. Entendido. El equipo está en camino. ETA 40 minutos. Mantén la situación bajo control hasta entonces. Marina colgó y regresó hacia donde el granjero seguía esperando, aunque ahora había soltado ligeramente su agarre en la cuerda. La pequeña lince aprovechó este momento de relajación para intentar retroceder, pero sus fuerzas estaban claramente menguadas. Marina pudo ver que el animal necesitaba atención médica pronto, muy pronto, o las consecuencias del maltrato y el calor extremo podrían ser fatales. «Señor», dijo Marina regresando con renovada determinación, «acabo de hablar con mi oficina. Hay un equipo veterinario de emergencia en camino y llegarán en aproximadamente 40 minutos. También estoy autorizada para iniciar inmediatamente el proceso de compensación por sus gallinas. Necesito su nombre completo, dirección y una declaración de los daños sufridos. Le aseguro que recibirá una compensación justa, probablemente más de lo que las gallinas valían en el mercado». El hombre la miró con expresión suspicaz, como si estuviera esperando una trampa en algún lugar de sus palabras. «Me llamo Esteban Morales», dijo finalmente. «Vivo en la finca Las Encinas, a unos 5 kilómetros de aquí por el Camino Viejo. Y no quiero limosnas ni dinero de la ciudad por lástima. Solo quiero que me dejen trabajar en paz, sin que los animales salvajes destruyan todo por lo que trabajo». «No es limosna, señor Morales», respondió Marina con firmeza. «Es un sistema de compensación legal establecido precisamente para situaciones como esta. El gobierno reconoce que cuando protegemos especies en peligro, a veces eso crea conflictos con las actividades agrícolas locales. Es justo que usted sea compensado por esas pérdidas. Pero necesito que suelte esa cuerda ahora mismo y me permita atender al animal antes de que sea demasiado tarde». Esteban vaciló, sus dedos todavía envueltos alrededor de la cuerda. Uno de los turistas, una mujer mayor con acento británico, dio un paso adelante. «Por favor, señor», dijo en español con acento marcado, «suelte al pobre animal. Todos entendemos que tiene derecho a proteger su propiedad, pero mire, la criatura está sufriendo. ¿No puede ver que apenas puede respirar?». La intervención de la extranjera pareció tener un efecto inesperado en Esteban. Quizás fue la vergüenza de ser reprendido públicamente por una turista, o quizás algo en su tono de súplica genuina tocó una fibra que su orgullo herido había estado bloqueando. Lentamente, con movimientos deliberados, aflojó su agarre y dejó caer la cuerda al suelo polvoriento. Marina no perdió ni un segundo. Se arrodilló junto a la cría de lince, hablando en voz baja y tranquilizadora, mientras evaluaba rápidamente su condición. El animal estaba claramente en shock, sus pupilas dilatadas y su respiración superficial y rápida. Con manos expertas pero gentiles, Marina comenzó a examinarla, palpando cuidadosamente en busca de fracturas o heridas internas graves.
La piel bajo el pelaje estaba caliente al tacto, demasiado caliente, un signo claro de hipertermia en desarrollo. «Necesito agua», anunció Marina a la multitud que observaba. «¿Alguien tiene agua embotellada? No para que beba todavía, solo para enfriarla un poco». Varios turistas corrieron hacia el autobús y regresaron con botellas de agua. Marina empapó su propia camisa y la usó para envolver suavemente el cuerpo tembloroso del animal, teniendo cuidado de no cubrir su cara para que pudiera respirar libremente. La lince emitió un pequeño gemido, pero no intentó resistirse, una señal preocupante de cuán débil estaba realmente. El conductor del camión había ido a su vehículo y regresó con una manta térmica de emergencia. «Pensé que esto podría ayudar», dijo tendiéndosela a Marina. «Trabajo en transportes y siempre llevo un kit de primeros auxilios». «Gracias», respondió Marina aceptando la manta con gratitud. «Esto es perfecto». Usó la manta para crear una zona de sombra improvisada sobre el animal, protegiéndolo del sol implacable de la tarde. Mientras trabajaba, explicaba lo que estaba haciendo a los espectadores que se habían reunido, transformando instintivamente este momento traumático en una oportunidad educativa. Los linces ibéricos son uno de los felinos más amenazados del mundo, explicó mientras continuaba humedeciendo la camisa con más agua. En el año 2000, solo quedaban menos de 100 ejemplares en toda España. Gracias a los programas intensivos de conservación, ese número ha aumentado a alrededor de 1000 ejemplares, pero siguen siendo extremadamente vulnerables. Cada individuo cuenta, especialmente las hembras jóvenes como esta que eventualmente podrían contribuir a la reproducción de la especie. Una niña pequeña, que había estado observando desde detrás de las piernas de su padre, se acercó tímidamente. «¿Se va a morir?», preguntó con voz asustada, sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Marina le sonrió con ternura, pesar de la gravedad de la situación. «Vamos a hacer todo lo posible para que no, cariño. Es muy fuerte y hay veterinarios muy buenos que vienen a ayudarla. Pero es importante que la gente entienda que los animales salvajes no son juguetes ni mascotas. Necesitan ser tratados con respeto y cuidado, especialmente cuando están en problemas». El padre de la niña puso una mano protectora en el hombro de su hija. «Es una lección importante», murmuró más para sí mismo que para los demás. Esteban había estado observando todo esto en silencio, su expresión difícil de interpretar. Finalmente habló, su voz más suave que antes. «No quería que el animal sufriera tanto», dijo casi defensivamente. «Solo estaba enojado por mis gallinas. He trabajado esa granja durante 30 años, la heredé de mi padre, y cada año es más difícil sobrevivir. Los supermercados pagan cada vez menos por nuestros productos. Los jóvenes se van a las ciudades y encima tenemos que lidiar con regulaciones que parecen diseñadas para hacernos la vida imposible». Marina levantó la vista hacia él y en ese momento vio más allá del hombre que había estado arrastrando cruelmente a un animal por la carretera. Vio a alguien que estaba luchando por mantener viva una forma de vida que se estaba desvaneciendo. Alguien que se sentía atacado desde todos los frentes y que había respondido con la única forma de poder que sentía que le quedaba: control sobre su propia tierra y lo que sucedía en ella. «Señor Morales», dijo Marina con voz más comprensiva, «entiendo que está en una posición difícil. Y tiene razón en que el sistema no siempre es justo con las personas como usted que mantienen vivas estas áreas rurales. Pero aquí hay algo que quizás no había considerado. Los linces, los lobos, todas estas especies protegidas también son parte del patrimonio de España. Y créame cuando le digo que hay formas en que su existencia puede beneficiarlo económicamente.
Esteban frunció el ceño, escéptico. ¿Cómo va un gato salvaje que mata mis gallinas a beneficiarme económicamente? Marina señaló a los turistas que los rodeaban. ¿Ve toda esta gente? Han venido a España no solo por las playas o los monumentos históricos. Muchos de ellos vienen específicamente por la oportunidad de ver fauna silvestre única. El turismo de naturaleza es un mercado en crecimiento que genera millones de euros cada año. Si su finca está en una zona donde hay linces, podría convertirse en un lugar de interés para el ecoturismo. Hay agricultores en Andalucía que han transformado parte de sus tierras en observatorios de fauna y están ganando más dinero con eso que con la agricultura tradicional. El concepto era claramente nuevo para Esteban, y Marina podía ver las ruedas girando en su mente mientras procesaba esta información. Antes de que pudiera responder, escucharon el sonido de vehículos acercándose rápidamente. 2 furgonetas blancas con los logotipos de la Consejería de Medio Ambiente aparecieron en la carretera, seguidas por un coche patrulla de la Guardia Civil. Las furgonetas se detuvieron con urgencia controlada, levantando pequeñas nubes de polvo que se mezclaron con el aire ya cargado de la tarde. Las puertas se abrieron simultáneamente y emergieron 6 personas vestidas con uniformes técnicos de la consejería, cada uno cargando equipo especializado. El líder del equipo era un hombre de unos 50 años con cabello gris cortado militar y una expresión de eficiencia profesional que Marina reconoció inmediatamente. Era el doctor Carlos Ramírez, el veterinario jefe del programa de conservación del lince ibérico, alguien cuya reputación en el campo era legendaria. «Marina, reporta», dijo Carlos sin preámbulos mientras se acercaba rápidamente, su maletín médico ya abierto y sus manos colocándose guantes estériles con movimientos practicados. Sus ojos, escondidos detrás de gafas de montura metálica, ya estaban evaluando a la cría de lince desde la distancia, catalogando cada detalle visible de su condición. Marina se puso de pie rápidamente, cediendo su lugar junto al animal, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para proporcionar información. L247. Hembra, 3 meses. Encontrada siendo arrastrada por la carretera por el señor Morales, aquí presente. Él hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, quien la capturó después de que entrara en su propiedad y matara 3 gallinas. Signos evidentes de hipertermia, posibles abrasiones en las almohadillas y región abdominal por arrastre sobre asfalto y estrés severo. He estado enfriándola con agua durante los últimos 15 minutos. Carlos se arrodilló junto al animal, sus manos moviéndose con la precisión de décadas de experiencia. Extrajo un termómetro digital y rápidamente tomó la temperatura de la cría. 40.2 grados, anunció con preocupación evidente en su voz. Necesitamos fluidos intravenosos inmediatamente. Laura, prepara la línea. Solución salina al 0.9%. Temperatura ambiente. Una joven veterinaria con cola de caballo rubia y expresión concentrada ya estaba preparando el equipo antes de que Carlos terminara de hablar. Su eficiencia hablaba de un equipo que había trabajado junto bajo presión numerosas veces. Mientras ella trabajaba, otro miembro del equipo desplegaba una camilla especialmente diseñada para transportar animales salvajes, acolchada y con correas de seguridad que permitirían inmovilizar al animal sin causarle daño adicional. Los turistas observaban fascinados, sus teléfonos todavía grabando, pero ahora capturando algo diferente, no un acto de crueldad, sino una operación de rescate profesional en acción. La niña pequeña que había preguntado si el animal moriría, se aferraba a la mano de su padre, sus ojos fijos en cada movimiento del equipo veterinario. Carlos trabajaba con rapidez pero sin prisa, cada acción deliberada y precisa.
Insertó un catéter intravenoso en la pata delantera de la cría con una habilidad que hizo que pareciera fácil, aunque Marina sabía por experiencia que encontrar una vena en un animal tan pequeño y deshidratado era extraordinariamente difícil. La lince apenas reaccionó, otra señal preocupante de cuán comprometido estaba su estado. Mientras los fluidos comenzaban a gotear en el sistema de la cría, Carlos continuó su examen. Sus dedos palparon cuidadosamente cada centímetro del pequeño cuerpo, deteniéndose ocasionalmente para verificar reflejos o examinar más de cerca alguna área de preocupación. Marina observaba, reconociendo los signos que buscaba, las sutiles indicaciones de lesiones internas o fracturas que podrían no ser inmediatamente visibles. El oficial de la Guardia Civil se había acercado a Esteban, su expresión seria pero no hostil. «Señor Morales, necesito tomar una declaración sobre lo que ha ocurrido aquí». El tono era formal pero cortés, el de un profesional haciendo su trabajo sin prejuicios personales. Esteban pareció encogerse ligeramente, consciente de que sus acciones ahora estaban siendo oficialmente documentadas. Miró hacia Marina como buscando apoyo, y ella asintió sutilmente, un gesto que le decía que mantendría su palabra sobre la compensación. Carlos levantó la vista de su examen, dirigiéndose tanto a Marina como al guardia civil. Hay abrasiones superficiales en el abdomen y las almohadillas de las patas, pero afortunadamente no parecen profundas. La temperatura está comenzando a estabilizarse con los fluidos. Sin embargo, necesitamos transportarla al centro de inmediato para un examen completo con ecografía y radiografías. Hay posibilidad de lesiones internas que no puedo evaluar completamente aquí. Se puso de pie, quitándose los guantes con un movimiento eficiente, y se volvió hacia Esteban por primera vez. «Usted debe ser el propietario de la finca donde se originó el incidente». Esteban asintió rígidamente, preparándose para una reprimenda. En cambio, Carlos continuó con tono medido. «Entiendo que tuvo pérdidas de animales. Eso debe haber sido frustrante. Pero necesita comprender algo importante. Esta cría tiene un valor de conservación que es incalculable. Cada lince hembra que sobrevive hasta la edad reproductiva representa una contribución potencial de docenas de crías a lo largo de su vida. Lo que ve como una amenaza a 3 gallinas, nosotros lo vemos como la posible madre de una fracción significativa de la próxima generación de linces ibéricos». Esteban parecía estar luchando con emociones contradictorias, su mandíbula tensa, pero sus ojos mostrando algo que podría haber sido vergüenza o quizás simplemente cansancio de toda la situación. «No sabía todo eso», murmuró finalmente. «Nadie nos explica estas cosas. Solo vemos las regulaciones y las multas». Carlos asintió con comprensión. «Ese es parte del problema», admitió. «Hemos estado tan enfocados en salvar a los animales que a veces olvidamos que también necesitamos trabajar con las comunidades locales que comparten el territorio con ellos. Va a haber un proceso legal por lo que ha ocurrido hoy. No puedo evitar eso, pero también quiero asegurarme de que reciba toda la información y el apoyo que necesita para prevenir futuros conflictos». El equipo había terminado de asegurar a la cría en la camilla de transporte, el pequeño cuerpo ahora estabilizado y monitoreado. Laura, la veterinaria joven, se acercó con una tablet digital. «Doctor Ramírez, los signos vitales se están estabilizando. Frecuencia cardíaca bajando a niveles más normales, temperatura en descenso gradual. Creo que la hemos cogido a tiempo». Carlos permitió que una pequeña sonrisa de alivio cruzara su rostro serio. «Buen trabajo, equipo. Bien trabajo todos». Miró a Marina con aprobación evidente. «Tu intervención rápida probablemente salvó la vida de este animal. Otros 15 o 20 minutos bajo este sol y habríamos llegado demasiado tarde». Los turistas del autobús comenzaron a aplaudir espontáneamente.
el sonido pareciendo fuera de lugar en la seriedad de la situación, pero también extrañamente apropiado. La niña pequeña sonrió por primera vez, su alivio palpable al ver que el animal estaba siendo cuidado. Marina sintió una oleada de agotamiento emocional ahora que la crisis inmediata había pasado. Miró su reloj y se sorprendió al ver que todo el incidente, desde que había detenido su coche hasta este momento, había durado menos de una hora. Parecían haber pasado varias horas por la intensidad de todo. El oficial de la Guardia Civil había terminado de tomar notas preliminares y ahora guardaba su libreta con expresión pensativa. «Señor Morales», dijo con tono oficial pero no desprovisto de comprensión, «voy a tener que presentar un informe sobre este incidente. Hay violaciones claras de la Ley de Protección Animal y regulaciones específicas sobre especies en peligro de extinción. Sin embargo, también voy a incluir en mi informe el contexto completo, incluyendo el hecho de que cooperó cuando se le solicitó y que hubo pérdidas documentables en su propiedad». Esteban asintió lentamente, la realidad de las posibles consecuencias legales finalmente asentándose sobre él como una carga pesada. «¿Cuánto va a costarme todo esto?», preguntó con voz resignada, refiriéndose tanto a posibles multas como a abogados y procedimientos legales que probablemente no podía permitirse. Marina intervino antes de que el guardia pudiera responder. «Señor Morales, me gustaría hacer algo. Si está dispuesto, me gustaría visitarlo mañana en su finca con un colega del Departamento de Prevención de Conflictos entre Fauna y Agricultura. Podemos evaluar su situación, implementar medidas de protección para su corral que evitarán futuros incidentes y acelerar su solicitud de compensación. También puedo hablar con el fiscal sobre las circunstancias atenuantes y su cooperación. No le garantizo que no habrá consecuencias, pero puedo ayudar a que sean lo más justas posible considerando toda la situación». El rostro de Esteban mostró sorpresa genuina ante la oferta. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó con desconfianza evidente, pero también con un destello de esperanza. «Después de lo que hice con ese animal», Marina eligió sus palabras cuidadosamente. «Porque castigar no resuelve el problema de fondo. Usted no es un criminal, señor Morales. Es un agricultor tratando de proteger su sustento en un sistema que no le ha dado las herramientas o información necesarias para manejar estos conflictos de manera apropiada. Si solo lo multamos y seguimos adelante, nada cambia. La próxima vez que un lince o cualquier otro animal protegido cause daños en su propiedad o en la de sus vecinos, volveremos a tener el mismo problema. Pero si trabajamos juntos, podemos crear soluciones que beneficien tanto a las personas como a los animales». Carlos había estado escuchando esta conversación mientras supervisaba la preparación final de la camilla de transporte. Se acercó a ellos con expresión aprobatoria. «Marina tiene razón, señor Morales. Nuestro programa de conservación ha aprendido que no podemos salvar especies sin el apoyo de las comunidades locales. Usted conoce esta tierra mejor que cualquiera de nosotros. Su experiencia y conocimiento son valiosos. Haría una diferencia real si estuviera dispuesto a trabajar con nosotros en lugar de contra nosotros». La mujer británica que había intervenido anteriormente se acercó tímidamente. «Disculpen que me entrometa», dijo con su acento marcado, «pero he estado escuchando y me gustaría ofrecer algo. Dirijo un blog de viajes enfocado en turismo sostenible y tengo casi 500,000 de seguidores. Si el señor Morales está interesado en explorar el ecoturismo en su finca, estaría encantada de presentar su historia, la historia completa, incluyendo este incidente y cómo decidió ser parte de la solución. A mis lectores les encantan las historias de transformación y redención». Esteban parecía abrumado por el giro inesperado que estaban tomando los eventos.
Había salido de su casa esa mañana furioso por sus gallinas muertas, determinado a deshacerse del animal problemático de la forma más expedita posible. Nunca imaginó que terminaría el día rodeado de científicos, guardias civiles y turistas internacionales, todos hablando sobre convertir su granja en dificultades en algún tipo de atracción ecoturística. No sé nada sobre turismo o blogs, admitió finalmente, su voz mostrando por primera vez algo de vulnerabilidad en lugar de defensividad. Solo sé sobre cultivos y gallinas y trabajar la tierra como lo hizo mi padre y el padre de mi padre. Eso es exactamente lo que hace que lugares como el suyo sean valiosos, explicó la turista británica con entusiasmo creciente. Las personas están cansadas de experiencias turísticas fabricadas, quieren autenticidad, quieren ver cómo vive realmente la gente local, quieren conectar con la tierra de formas significativas, y si además pueden ver fauna silvestre única en su hábitat natural, eso es oro puro en términos de atractivo turístico. El conductor del camión, que había permanecido cerca durante toda la situación, también intervino. Mi cuñado tiene una finca en Extremadura que empezó a hacer algo similar hace 3 años, observación de aves principalmente, pero también tiene algunos zorros y tejones que la gente viene a fotografiar. Dice que ahora gana más en 2 meses de temporada alta de turismo que en un año entero de cultivos. Y lo mejor es que no tiene que romperle la espalda en los campos todo el día. Marina observaba a Esteban mientras procesaba toda esta información, viendo la batalla interna reflejada en su rostro. Era un hombre atrapado entre tradición y necesidad, entre lo que conocía y lo que podría ser posible. Entendía esa lucha porque la había visto en docenas de comunidades rurales a lo largo de su carrera. El cambio era difícil, especialmente cuando se sentía impuesto desde fuera en lugar de elegido desde dentro. El equipo veterinario estaba listo para partir, la camilla con la cría de lince ya cargada cuidadosamente en la parte trasera de una de las furgonetas, donde el ambiente controlado y el equipo de monitoreo continuarían evaluando su condición durante el viaje al centro. Carlos se acercó a Marina y le habló en voz baja. «Buen trabajo hoy, Marina. No solo salvaste a un animal, sino que manejaste una situación potencialmente explosiva con el tipo de diplomacia que necesitamos más en este campo. El señor Morales podría haber reaccionado mucho peor cuando llegamos. El hecho de que esté dispuesto a escuchar ahora es gracias a cómo estableciste esa conexión inicial». Marina asintió agradecida por el reconocimiento de su supervisor. «Voy a necesitar apoyo del departamento para cumplir lo que prometí. Fondos de compensación, el equipo de prevención de conflictos, quizás incluso algunos de nuestros folletos educativos sobre especies protegidas en español, simple sin toda la jerga científica. Lo tendrás», prometió Carlos. «Este caso va a generar atención mediática, las redes sociales van a explotar con el vídeo. Necesitamos asegurarnos de que la narrativa sea constructiva, que muestre tanto la importancia de proteger al lince como nuestra disposición a trabajar con comunidades locales. Mándame un informe completo esta noche y programaré una reunión con comunicaciones mañana temprano». Los turistas comenzaban a dispersarse, regresando a sus vehículos, pero claramente conmovidos por lo que habían presenciado. Varios se acercaron a Marina para agradecerle, algunos dejando sus tarjetas de contacto ofreciendo ayuda o recursos para el programa de conservación. La niña pequeña se acercó tímidamente y le tendió un dibujo que había hecho rápidamente en el reverso de un folleto turístico, mostrando un lince feliz bajo un sol sonriente. «Para el lince», dijo la niña con voz tímida pero esperanzada, entregándole el papel arrugado a Marina, «para que se mejore rápido». Marina aceptó el dibujo con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Es precioso, cariño.
Te prometo que lo pondré en el centro de recuperación donde todos puedan verlo, incluyendo la pequeña Lince cuando esté mejor. Tu dibujo le recordará que hay personas buenas que se preocupan por ella. Los padres de la niña agradecieron a Marina con efusividad antes de regresar a su vehículo, y pronto el autobús turístico se puso en marcha, sus ocupantes llevándose consigo una historia que compartirían mucho más allá de las fronteras españolas. El camionero también se despidió con un apretón de manos firme y una promesa de estar atento a cualquier fauna en problemas durante sus rutas. Finalmente, solo quedaron Marina, Esteban, el guardia civil y el equipo veterinario preparándose para partir. El sol había comenzado su lento descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban dramáticamente con el azul intenso que había dominado durante las horas más calurosas del día. La temperatura había bajado algunos grados, ofreciendo un respiro bienvenido del calor agobiante. «Señor Morales», dijo Marina sacando una tarjeta de su cartera, «este es mi número de teléfono directo y mi correo electrónico. Mañana por la mañana, alrededor de las 10, iré a su finca con mi colega del Departamento de Prevención de Conflictos. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactarme y, por favor, prepare cualquier documentación que tenga sobre sus pérdidas, fotografías si las tiene, facturas de compra de las gallinas, cualquier cosa que ayude a procesar la compensación más rápidamente». Esteban aceptó la tarjeta con dedos que temblaban ligeramente, ya sea por agotamiento emocional o por la adrenalina finalmente abandonando su sistema. «Voy a estar ahí», dijo simplemente. «Y señorita Castellanos, yo...» Su voz se quebró ligeramente. «No soy un hombre cruel. Quizás actué mal hoy, pero no soy una mala persona». Marina puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Lo sé, señor Morales. Hoy fue un día difícil para todos, pero especialmente para usted. Lo que importa ahora es cómo elegimos seguir adelante desde aquí». El guardia civil se despidió con formalidad profesional, indicando que estaría en contacto tanto con Esteban como con Marina para completar su investigación. Mientras se alejaba en su coche patrulla, las furgonetas del equipo veterinario también comenzaron a moverse, llevando su preciosa carga hacia las instalaciones donde la pequeña Lince recibiría la atención médica completa que necesitaba. Marina se quedó en la carretera ahora vacía con Esteban durante un momento más. El agricultor parecía perdido, como si toda la confrontación y emoción del día lo hubieran dejado sin ancla. «Debería irme a casa», murmuró finalmente. «Mi esposa probablemente está preocupada. No esperaba que tardar tanto cuando salí esta mañana». «Una última cosa antes de que se vaya», dijo Marina. «La madre de esta cría, L246, todavía está en el área. Fue liberada con su hija hace 2 semanas como parte de nuestro programa de reintroducción suave. Es probable que ella haya estado enseñando a la pequeña a cazar cuando se separaron. La madre va a estar buscándola y es posible que regrese a su propiedad porque ahora asocia esa área con presas disponibles». Esteban palideció ligeramente. «¿Va a venir otra vez? ¿Más grande esta vez?» Marina asintió. «Es posible. Por eso es tan importante que implementemos medidas de protección en su corral mañana mismo. Vallas más altas con malla antiescalada, quizás algunas luces con sensor de movimiento que disuadan a los predadores sin dañarlos. Son inversiones que protegerán sus animales no solo de linces, sino también de zorros, tejones y otros posibles depredadores». Esteban suspiró profundamente, frotándose la cara con ambas manos. «Está bien. Haré lo que sea necesario. No quiero pasar por esto otra vez». Hizo una pausa, mirando hacia donde las furgonetas habían desaparecido por la carretera.
¿Cree que va a sobrevivir? La pequeña, quiero decir. Marina eligió sus palabras con honestidad cuidadosa. El doctor Ramírez es el mejor en su campo. Si alguien puede salvarla es él. Pero no voy a mentirle, estuvo muy cerca. La hipertermia es seria y no sabemos todavía si hay lesiones internas. Las próximas 24 horas serán críticas, pero es joven y fuerte y tiene una oportunidad real gracias a que actuamos cuando lo hicimos. Esteban asintió lentamente, procesando esta información. Si sobrevive, dijo con voz apenas audible. ¿Van a soltarla de nuevo en algún lugar cerca de mi finca? Marina entendió la preocupación subyacente en su pregunta. Cuando sea lo suficientemente mayor y haya completado su rehabilitación, será liberada en un área adecuada de su territorio natural, pero no necesariamente cerca de su propiedad, especialmente si determinamos que esa área tiene demasiado contacto con actividades humanas. Nuestro objetivo es siempre minimizar conflictos, no crearlos. El agricultor pareció aliviado por esta respuesta. Comenzó a caminar hacia su vieja camioneta aparcada más adelante en el arcén, sus pasos pesados dejando huellas en el polvo del borde de la carretera. Marina lo observó irse, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Había logrado salvar al animal y potencialmente crear un aliado en la conservación donde antes había un adversario, pero la situación fácilmente podría haber terminado de manera muy diferente. Subió a su propio coche y encendió el motor, el aire acondicionado soplando aire caliente inicialmente antes de comenzar a enfriarse gradualmente. Mientras conducía de regreso hacia la oficina en la ciudad, su mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Necesitaba escribir ese informe detallado para Carlos, coordinar la visita de mañana con el equipo de prevención de conflictos, preparar los formularios de compensación y verificar el estado de la pequeña L-247 tan pronto como llegara al centro de recuperación. Su teléfono comenzó a sonar con notificaciones constantes. Redes sociales, mensajes de colegas que habían visto los vídeos que ya comenzaban a circular en línea, solicitudes de entrevistas de medios de comunicación locales y nacionales. La historia se estaba extendiendo exactamente como Carlos había predicho, y necesitaban controlar la narrativa antes de que se transformara en algo sensacionalista que hiciera más daño que bien. Mientras el paisaje rural pasaba por su ventana, Marina reflexionó sobre la naturaleza paradójica de su trabajo. Dedicaba su vida a proteger especies que la mayoría de las personas nunca vería en persona, luchando batallas burocráticas y científicas que a menudo parecían abstractas hasta momentos como este, cuando la realidad cruda y emocional de la conservación se manifestaba en toda su complejidad. No era solo sobre salvar animales, era sobre navegar las intersecciones complicadas entre vida silvestre y vida humana, encontrando formas de que ambas pudieran coexistir en un mundo cada vez más apretado. El Centro de Conservación y Recuperación de Fauna Silvestre estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un complejo moderno diseñado específicamente para el tratamiento de animales salvajes heridos o enfermos. Marina llegó 40 minutos después de haber dejado la escena en la carretera, encontrando el aparcamiento ya lleno de vehículos oficiales y varios coches de medios de comunicación que habían llegado después de enterarse del incidente a través de las redes sociales. Las furgonetas del equipo veterinario estaban estacionadas cerca de la entrada de emergencias, sus puertas traseras abiertas, revelando el interior ahora vacío, donde la pequeña lince había sido transportada. Marina atravesó la entrada principal, saludando con la cabeza a la recepcionista que la conocía bien después de años de visitas regulares. ¿Dónde está el doctor Ramírez?, preguntó mientras se dirigía hacia el área de cirugía y cuidados intensivos,
Una sección del edificio que requería pasar por 2 puertas de seguridad y un pequeño vestuario donde se requería cambiar a ropa estéril. En la sala 2 con L 247, respondió la recepcionista. Dice que es bienvenida a entrar una vez que se haya cambiado, pero mantener silencio porque el animal todavía está muy estresado. Marina se cambió rápidamente, colocándose la bata azul claro, los cubrezapatos y guantes que eran protocolo estándar. El pasillo hacia la sala de cirugía número 2 estaba revestido de fotografías de casos exitosos de rehabilitación, docenas de animales que habían pasado por estas instalaciones y eventualmente regresado a la naturaleza, águilas imperiales, buitres leonados, nutrias e incluso algunos linces anteriores, sus ojos mirando desde las imágenes enmarcadas como recordatorios de por qué este trabajo importaba. La sala 2 era un espacio clínico pero equipado con la última tecnología veterinaria. Marina entró silenciosamente para encontrar al doctor Ramírez inclinado sobre una mesa de examen especialmente acolchada, donde la pequeña lince yacía bajo las luces brillantes. Laura, la veterinaria joven, estaba monitoreando una pantalla que mostraba signos vitales en tiempo real, sus ojos fijos en las líneas ondulantes y números que se actualizaban constantemente. Otros 2 técnicos veterinarios trabajaban en silencio, uno preparando equipo de radiografía portátil y otro organizando muestras de sangre en tubos etiquetados. Carlos levantó la vista brevemente cuando Marina entró, haciéndole un gesto para que se acercara pero sin dejar de trabajar. «Hemos completado el examen físico completo», dijo en voz baja para no alarmar más al animal. «Las buenas noticias primero. No hay fracturas, no hay lesiones internas graves detectables por palpación, y sus órganos parecen estar funcionando dentro de parámetros normales considerando el trauma que experimentó». Marina sintió un alivio profundo recorrer su cuerpo. «¿Y las malas noticias?». Carlos señaló hacia varias áreas del pequeño cuerpo del lince. «Las abrasiones son más extensas de lo que pensamos inicialmente. La piel del abdomen está severamente irritada, algunas áreas rosadas hasta sangrar. Las almohadillas de las patas traseras tienen daño significativo, capas de piel arrancadas por el arrastre sobre asfalto caliente. Va a ser extremadamente doloroso para ella caminar durante al menos una semana, posiblemente 2. También encontramos signos de deshidratación severa que sugieren que estuvo sin acceso a agua durante más tiempo de lo que el señor Morales admitió». Laura intervino sin apartar los ojos de los monitores. «La temperatura ha bajado a 39.1, mucho mejor pero todavía ligeramente elevada. Frecuencia cardíaca estabilizada en 120 latidos por minuto, dentro del rango normal para un felino de su tamaño bajo estrés. Saturación de oxígeno al 97%. Los fluidos intravenosos están ayudando, pero vamos a necesitar mantenerla hidratada artificialmente durante al menos 24 horas. Carlos usó unas pinzas delicadas para limpiar cuidadosamente una de las heridas abdominales con solución antiséptica, trabajando con movimientos precisos y gentiles. El animal se estremeció, pero no intentó resistirse, otra indicación de cuán agotada estaba. «Voy a aplicar un antibiótico tópico de amplio espectro en todas las abrasiones», explicó tanto para Marina como para los técnicos que observaban y aprendían. «El riesgo de infección es alto dada la naturaleza de las heridas y el hecho de que fueron expuestas a bacterias del asfalto sucio durante un periodo prolongado». Marina observaba fascinada y horrorizada a la vez por la extensión del daño que había sido infligido. Desde la distancia en la carretera, cubierto por polvo y pelaje, el verdadero alcance de las lesiones no había sido completamente evidente. Ahora, bajo las luces brillantes de la sala de cirugía, cada centímetro de piel dañada era visible,
un testimonio silencioso del sufrimiento que la pequeña criatura había soportado. ¿Cuánto tiempo de recuperación estamos viendo?, preguntó Marina, su voz profesional pero cargada de emoción. Carlos se enderezó, estirando su espalda después de estar inclinado durante tanto tiempo. Si todo va bien, si no hay infecciones y las heridas sanan apropiadamente, diría que un mínimo de 6 semanas antes de que pueda ser considerada para preliberación, pero eso es solo el aspecto físico. El trauma psicológico de esta experiencia es algo que no podemos medir tan fácilmente. Necesitaremos evaluar su comportamiento cuidadosamente para asegurarnos de que no ha desarrollado miedo anormal a los humanos, o peor aún, una asociación negativa que podría afectar su capacidad para sobrevivir en estado salvaje. Uno de los técnicos trajo los resultados preliminares del análisis de sangre impresos en una hoja. Doctor, los niveles de cortisol son extremadamente elevados, como era de esperar. También hay signos de estrés renal leve, probablemente por la deshidratación prolongada, pero la función hepática se ve bien y no hay indicadores de toxicidad o envenenamiento. Carlos revisó los resultados con expresión concentrada. Bien, continuaremos con los fluidos y comenzaremos un régimen de antibióticos preventivos. También quiero administrar un analgésico suave para el dolor, algo que no la cede completamente, pero que le proporcione alivio. Esta pequeña ha sufrido suficiente por hoy. Marina sacó su teléfono y tomó varias fotografías de la cría, siendo cuidadosa de no usar flash que podría asustarla. Estas imágenes serían cruciales para la documentación del caso y potencialmente para material educativo sobre por qué las leyes de protección animal existían. Con el permiso de Carlos, también grabó un breve video de él explicando el estado del animal y el tratamiento siendo administrado. Afuera, en el corredor, Marina podía escuchar voces elevadas. Los reporteros habían conseguido acceso al edificio y estaban presionando por información e imágenes. Suspiró sabiendo que tendría que enfrentarlos pronto, pero primero necesitaba ver a la paciente completamente estabilizada. El equipo veterinario trabajó durante otra hora, completando radiografías que confirmaron la ausencia de fracturas, aplicando vendajes especializados en las áreas más dañadas y ajustando la dosis de medicamentos basándose en el peso exacto del animal y sus respuestas al tratamiento inicial. Finalmente, cuando la pequeña lince fue trasladada cuidadosamente a una jaula de recuperación especialmente preparada, con calefacción controlada, iluminación tenue y monitores silenciosos, Carlos se quitó los guantes y se volvió hacia Marina con expresión cansada pero satisfecha. «Lo logramos», dijo simplemente. «Tiene una oportunidad real ahora». Marina asintió, sintiendo el agotamiento del día finalmente alcanzándola. «Ahora viene la parte complicada», dijo mirando hacia donde se escuchaban las voces de los periodistas. «Tenemos que manejar esto correctamente o la historia se va a distorsionar en algo que dañe más que ayude». Carlos se lavó las manos en el lavabo de acero inoxidable de la sala. «Tienes razón. La gente verá los videos del animal siendo arrastrado y querrán sangre. Querrán ver al señor Morales castigado severamente, convertido en el villano de la historia. Pero si hacemos eso, si permitimos esa narrativa, solo reforzaremos la división entre conservacionistas y comunidades rurales. La próxima vez que un agricultor tenga un conflicto con fauna protegida, simplemente matará al animal en secreto, en lugar de intentar manejar la situación a través de canales oficiales». «Exactamente», concordó Marina. «Necesitamos una narrativa que muestre tanto la seriedad de lo que ocurrió como el camino hacia la solución. El señor Morales cometió un error grave, pero está dispuesto a aprender y cambiar. Eso es lo que debemos destacar».
Juntos salieron al corredor donde fueron inmediatamente rodeados por un grupo de periodistas con micrófonos, cámaras y grabadoras. Las preguntas llegaron en rápida sucesión, superponiéndose entre sí en un caos de voces urgentes. ¿Sobrevivirá el animal? ¿Qué cargos se presentarán contra el responsable? ¿Es cierto que el lince fue arrastrado varios kilómetros? ¿Cuánto tiempo estará en recuperación? Esto demuestra que las leyes de protección animal no son suficientes. Marina levantó una mano pidiendo silencio y, sorprendentemente, la multitud se calmó. Por favor, entiendo que todos tienen preguntas, pero vamos a hacer esto ordenadamente. Primero, les daré una declaración oficial. Luego el doctor Ramírez hablará sobre el estado médico del animal. Y después, responderemos algunas preguntas. Pero dejen claro que no voy a permitir que esto se convierta en un circo mediático que sensacionalice el sufrimiento de un animal para ganar audiencia. Su tono firme estableció el control que necesitaba. Los periodistas retrocedieron ligeramente, preparando sus equipos para grabar formalmente. Marina respiró profundamente y comenzó. Esta tarde, aproximadamente a las 3:15, intervine en un incidente en la carretera rural 83, donde una cría de lince ibérico, específicamente identificada como L247 del programa de reintroducción de Sierra Morena, estaba siendo transportada de manera inapropiada. El animal había entrado en una propiedad privada y causado la muerte de 3 gallinas domésticas. El propietario de la finca, comprensiblemente frustrado por sus pérdidas, intentó llevar al animal a las autoridades, pero usó métodos que resultaron en lesiones significativas a la cría. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Es importante entender que este incidente surge de un problema sistémico más grande. Las comunidades rurales que comparten territorio con especies protegidas a menudo carecen de información adecuada sobre cómo manejar conflictos cuando estos ocurren. No hay suficiente apoyo, no hay respuesta lo suficientemente rápida de las autoridades y no hay compensación accesible por daños. El señor Morales no actuó con malicia deliberada, sino con frustración y falta de alternativas conocidas. Una periodista de un canal nacional levantó su mano. ¿Está diciendo que el hombre que torturó a una especie en peligro de extinción no debe enfrentar consecuencias? Marina mantuvo su compostura. No estoy diciendo eso en absoluto. Habrá un proceso legal apropiado y el señor Morales enfrentará las consecuencias de sus acciones según la ley. Lo que estoy diciendo es que si queremos prevenir futuros incidentes como este, necesitamos abordar las causas subyacentes, no solo castigar los síntomas. Mañana visitaré la finca del señor Morales con nuestro equipo de prevención de conflictos. Vamos a implementar medidas de protección para su propiedad, procesar su compensación por las pérdidas que sufrió y proporcionarle educación sobre cómo manejar futuros encuentros con fauna protegida. Otro periodista, de un periódico local, preguntó: ¿y qué pasa con el lince? Los videos en redes sociales muestran un animal claramente sufriendo. Marina se hizo a un lado, cediendo el espacio al doctor Ramírez. Carlos se ajustó las gafas y habló con la autoridad de décadas de experiencia. L247, a quien el equipo ha comenzado a llamar informalmente Esperanza, está estabilizada pero en condición grave. Sufrió hipertermia severa, deshidratación y múltiples abrasiones en las almohadillas de las patas y área abdominal. No hay fracturas ni daño interno detectado, lo cual es milagroso considerando las circunstancias. Está recibiendo fluidos intravenosos, antibióticos preventivos y manejo del dolor. Las próximas 24 a 48 horas serán críticas para determinar si desarrolla infecciones o complicaciones secundarias. ¿Cuál es su pronóstico?, preguntó alguien desde el fondo.
Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. Con tratamiento apropiado y asumiendo que no surgen complicaciones, creo que tiene una posibilidad de 60 a 70% de recuperación completa. Si todo va perfectamente, podríamos estar hablando de una liberación de regreso a la naturaleza en aproximadamente 2 a 3 meses. Sin embargo, también debemos evaluar su estado psicológico. El trauma de esta experiencia podría afectar su comportamiento de formas que no podemos predecir completamente todavía. Las preguntas continuaron durante otros 15 minutos. Marina y Carlos respondiendo con paciencia pero firmeza, siempre redirigiendo la conversación hacia la educación y la prevención en lugar de simplemente el castigo. Finalmente, cuando los periodistas habían obtenido suficiente material, Marina anunció que no habría más declaraciones hasta el día siguiente, cuando tuvieran actualización sobre el estado de Esperanza. Mientras los reporteros se dispersaban, Marina verificó su teléfono y encontró más de 50 mensajes sin leer. Uno en particular llamó su atención, era de un número desconocido, pero con un código de área local. Lo abrió y leyó. Señorita Castellanos, soy Esteban Morales. Mi esposa vio las noticias y los videos en internet. Está muy disgustada conmigo y tiene razón. No dormí pensando en lo que hice. Sigo esperándola mañana a las 10. Esteban. Marina sintió una mezcla de alivio y esperanza. El mensaje sugería que Esteban estaba genuinamente afectado por sus acciones, que la realidad de lo que había hecho estaba asentándose. Respondió rápidamente. Señor Morales, lo veo mañana como quedamos. Traiga a su esposa si quiere. Trabajaremos juntos para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Marina. Eran casi las 8 de la noche cuando Marina finalmente salió del centro de recuperación. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, una de esas raras mañanas de finales de julio donde el aire todavía no había adquirido el peso sofocante que caracterizaría las horas del mediodía. Marina había pasado la noche redactando informes detallados, respondiendo correos electrónicos urgentes de superiores preocupados por las repercusiones mediáticas del incidente y verificando cada hora el estado de Esperanza con el equipo veterinario de guardia nocturna. La pequeña Lince había pasado una noche estable, sin fiebre ni signos de infección, lo cual era extraordinariamente positivo considerando la gravedad de sus heridas. A las 9 de la mañana, Marina se reunió con Javier Ortega, el especialista del Departamento de Prevención de Conflictos entre Fauna y Actividades Agropecuarias. Javier era un hombre de 45 años con experiencia tanto en biología de conservación como en ingeniería agrícola, una combinación poco común pero invaluable para su trabajo. Llevaba 2 décadas trabajando directamente con comunidades rurales, instalando sistemas de protección, mediando disputas y construyendo puentes entre agricultores escépticos y científicos idealistas. Leí tu informe anoche, dijo Javier mientras cargaban equipo en la camioneta oficial del departamento. Cajas con malla metálica reforzada, postes de valla, sensores de movimiento, luces LED de alta potencia y una variedad de herramientas. Es una situación delicada. El señor Morales está en una posición vulnerable legalmente, pero tienes razón en que convertirlo en ejemplo público solo empeorará las cosas a largo plazo. Marina asintió mientras colocaba una caja de folletos educativos y formularios de compensación en el asiento trasero. El objetivo hoy es múltiple. Primero, hacer su propiedad resistente a futuros conflictos con linces u otros predadores. Segundo, demostrarle que trabajar con nosotros es más beneficioso que contra nosotros. Y tercero, documentar todo esto para que podamos replicar el modelo en otras fincas de la región. El viaje hasta la finca Las Encinas
Tomó 30 minutos por carreteras rurales que se volvían progresivamente más estrechas y menos mantenidas. El paisaje era hermoso en su austeridad. Campos dorados de trigo cosechado alternando con parches de encinas centenarias y afloramientos rocosos donde la tierra roja de Castilla asomaba como huesos expuestos. Era fácil ver por qué los linces encontraban este territorio atractivo. Había cobertura suficiente para ocultarse y presumiblemente una población saludable de conejos y otras presas pequeñas. La finca de Esteban era más grande de lo que Marina había anticipado, quizás 20 hectáreas de terreno mixto con campos cultivados, áreas de pastoreo y secciones de monte bajo sin desarrollar. La casa principal era una estructura de piedra tradicional que probablemente tenía más de 100 años, con adiciones más modernas agregadas a lo largo de las décadas. Un corral relativamente grande se extendía detrás de la casa, y Marina podía ver gallinas, algunos gansos, y lo que parecía ser un pequeño grupo de ovejas en un paddock separado. Esteban los estaba esperando en la entrada, y no estaba solo. Una mujer de mediana edad con expresión seria pero no hostil estaba a su lado, vestida con ropa de trabajo práctica y un delantal que sugería que había estado preparando el desayuno o comenzando las tareas domésticas del día. Dos hombres más jóvenes, probablemente al final de sus 20 años, también estaban presentes, su parecido físico con Esteban sugiriendo que eran sus hijos. «Buenos días», saludó Marina extendiendo su mano primero a la mujer. «Soy Marina Castellanos y este es mi colega Javier Ortega». La mujer aceptó el apretón con una mano firme y callosa del trabajo duro. «Carmen Morales», dijo con voz clara y directa. «Soy la esposa de Esteban. Y estos son nuestros hijos, Miguel y Antonio. Quería que estuvieran aquí para ver esto, para que entiendan que hay formas correctas de manejar estos problemas». Su tono dejaba claro que había habido discusiones serias en el hogar Morales después de que los eventos del día anterior se hicieron públicos. Esteban parecía incómodo, evitando el contacto visual directo, pero había algo diferente en su postura comparado con el hombre defensivo y furioso que Marina había encontrado en la carretera. Este era un hombre que había sido obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y no le gustaba lo que había visto reflejado en los ojos de su esposa y comunidad. «Agradezco que nos reciban», dijo Javier con su manera fácil y sin pretensiones, que había perfeccionado a través de años de trabajo con agricultores. «Estamos aquí para ayudar, no para juzgar. Lo que pasó ayer pasó, pero lo que hacemos hoy y mañana es lo que realmente importa». La familia Morales los guió hacia el corral, donde el incidente con el lince había comenzado. El área mostraba signos del ataque, plumas dispersas, manchas de sangre ya oscurecidas por el sol, y un agujero obvio en la valla inferior donde el lince juvenil había conseguido entrar. Javier inmediatamente comenzó a tomar medidas y fotografías, su mente claramente ya trabajando en soluciones. «Este es un problema común», explicó mientras inspeccionaba la valla. «Las vallas tradicionales funcionan bien para mantener a las gallinas dentro, pero no están diseñadas para mantener a los predadores fuera. Los linces son escaladores excepcionales y pueden exprimir sus cuerpos a través de espacios sorprendentemente pequeños. Pero hay soluciones probadas que son relativamente económicas de implementar». Durante la siguiente hora, Javier delineó un plan comprensivo. Reforzar la valla inferior con malla de metal de agujeros pequeños, enterrada 30 centímetros en el suelo para prevenir excavación. Extender la altura de la valla en 1 metro adicional e instalar una extensión inclinada hacia afuera en la parte superior, que haría imposible que los predadores escalaran dentro. Añadir luces activadas por movimiento,
que se encenderían automáticamente durante las horas nocturnas, cuando los linces eran más activos, y crear un área de alimentación cubierta que reduciría la visibilidad de las aves desde el exterior. «¿Cuánto va a costar todo esto?», preguntó Miguel, el hijo mayor, con escepticismo evidente en su voz. «Apenas podemos mantener la finca operando como está». Marina intervino con la información que había preparado. «El departamento cubrirá el 80% de los costos de instalación como parte de nuestro programa de prevención de conflictos. Ustedes solo serían responsables del 20% restante, que estimamos será alrededor de 300 euros. Además, la compensación por las 3 gallinas perdidas será de 150 euros, procesada y pagada dentro de 2 semanas». Carmen miró a su esposo con una expresión que claramente decía: «¿Ves? Había formas correctas de hacer esto». Esteban carraspeó incómodo. «Si hubiera sabido que existían estos programas», murmuró, «si alguien nos hubiera explicado esto antes». «Y ese es parte del problema que estamos tratando de solucionar», admitió Marina. «Hemos estado tan enfocados en el trabajo científico que descuidamos la comunicación con las comunidades que realmente viven día a día con estos animales. Eso tiene que cambiar. Por eso estoy aquí, no solo para ayudar con su situación específica, sino para aprender cómo podemos hacerlo mejor en toda la región». Antonio, el hijo menor, había estado observando en silencio, pero ahora habló. «Vi los videos en internet», dijo dirigiéndose directamente a su padre. «La gente está muy enojada. Algunos de mis amigos están diciendo cosas horribles sobre nuestra familia». Esteban finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de su hijo menor con una expresión de dolor genuino. «Tienen razón en estar enojados», dijo con voz ronca. «Lo que hice estuvo mal. No tengo excusas, solo razones. Y las razones no justifican causar ese tipo de sufrimiento a ningún ser vivo». Miró a Marina con determinación renovada. «¿Qué puedo hacer para reparar esto? No solo las vallas y la compensación, sino realmente hacer las cosas bien». Marina sintió que este era el momento crucial, el punto de inflexión que determinaría si este incidente se convertiría en otro ejemplo de conflicto irreconciliable entre humanos y naturaleza, o en una historia de redención y cambio positivo. «Hay algo que podría ayudar», dijo cuidadosamente. «Estamos desarrollando un programa piloto de embajadores comunitarios para la conservación del lince. Necesitamos agricultores locales que estén dispuestos a compartir sus experiencias, educar a sus vecinos sobre cómo prevenir conflictos y servir como punto de contacto cuando otros tengan problemas similares. Es voluntario, no pagado, pero significaría que usted se convertiría en parte activa de la solución». Carmen miró a su esposo con una expresión que mezclaba desafío y esperanza. «Esto es lo que deberías hacer, Esteban. Convertir tu error en algo que ayude a otros a no cometerlo». Javier agregó su perspectiva práctica. «También significa que tendría acceso directo a nuestro departamento. Un número de teléfono que puede llamar las 24 horas si tiene cualquier problema con fauna. Y francamente, su experiencia de primera mano sobre lo que no funciona en nuestro sistema actual es valiosa. Puede ayudarnos a diseñar mejores protocolos de respuesta». Miguel, el hijo mayor, intervino con una observación sorprendentemente astuta. «Si papá hace esto públicamente, si muestra que está tratando de compensar su error, eso también ayudaría con la reputación de la familia. La gente es más indulgente cuando ve arrepentimiento genuino y acción real». Esteban se quedó en silencio por un largo momento, su rostro curtido mostrando el peso de la decisión. Finalmente asintió. «Lo haré. Pero necesito ver al animal primero. Necesito ver con mis propios ojos que está mejor. No puedo hacer esto desde un lugar de culpa abstracta. Necesito enfrentar directamente lo que causé».
Marina no había anticipado esta petición, pero inmediatamente vio el valor en ella. «Déjeme hablar con el doctor Ramírez. Si el animal está lo suficientemente estable y él considera que una visita no causaría estrés adicional, podría organizarse, pero tiene que entender que será bajo condiciones muy controladas y solo si es en el mejor interés de Esperanza». «¿Esperanza?», preguntó Carmen. «El equipo veterinario le puso ese nombre informal», explicó Marina, «porque después de todo lo que ha pasado, ella representa la esperanza de que humanos y linces puedan encontrar formas de coexistir». El trabajo en la finca continuó durante las siguientes 4 horas. Javier y los hijos de Esteban trabajaron juntos instalando las mejoras iniciales de seguridad, mientras Marina se sentaba con Esteban y Carmen en la mesa de la cocina procesando el papeleo de compensación y explicando los detalles del programa de embajadores. La dinámica había cambiado completamente desde la confrontación hostil del día anterior, reemplazada por una colaboración cautelosa pero genuina. 3 semanas después, Marina regresó a la finca Las Encinas con una sorpresa. Esteban, vistiendo su mejor camisa pero todavía claramente nervioso, subió a la camioneta oficial para el viaje al centro de recuperación. Durante el trayecto, Marina le informó sobre el progreso de Esperanza. Las heridas habían sanado notablemente bien, sin infecciones graves. La pequeña lince había recuperado peso y mostraba comportamiento normal de caza cuando se le presentaban presas vivas en ambiente controlado. Lo más importante, no mostraba miedo patológico a humanos ni asociaciones negativas que pudieran comprometer su eventual liberación. El doctor Ramírez los recibió personalmente, guiándolos a una sala de observación especial con cristales unidireccionales que permitían ver a los animales sin que éstos pudieran ver a los observadores humanos. «Ahí está», dijo Carlos, señalando hacia un recinto amplio donde una joven lince exploraba su territorio con movimientos gráciles y seguros. Esteban se acercó al cristal, sus manos presionadas contra la superficie fría, observando fascinado a la criatura que había causado tanto conflicto y aprendizaje. «Es hermosa», murmuró con voz áspera de emoción. «Nunca realmente la miré ese día en la carretera. Solo vi un problema, una amenaza a mi sustento. No vi un ser vivo con su propio derecho a existir». Marina permanecieron en silencio, permitiendo que Esteban procesara sus sentimientos. Después de varios minutos, él se volvió hacia ella con los ojos húmedos. «Gracias por darme la oportunidad de verla así, sana y fuerte. Y gracias por no tratarme solo como un criminal. Me dieron la posibilidad de ser mejor». 2 meses después, en una tarde de septiembre, cuando el calor del verano finalmente comenzaba a ceder, un pequeño grupo se reunió en una área remota de Sierra Morena. Marina, el doctor Ramírez, Esteban y su familia, varios técnicos de conservación y, sorprendentemente, algunos de los turistas que habían presenciado el incidente original y habían regresado específicamente para ver la conclusión de la historia. La jaula de transporte fue abierta cuidadosamente y durante un momento que pareció suspenderse en el tiempo, Esperanza permaneció inmóvil en la entrada. Luego, con un movimiento fluido y decidido, saltó hacia su libertad. Se detuvo brevemente a unos metros de distancia, mirando hacia atrás, como si reconociera la importancia del momento, antes de desaparecer entre la vegetación mediterránea, con la gracia etérea que caracterizaba a su especie. Esteban observaba con una mezcla de alivio, tristeza y algo que podría describirse como paz. «Es correcto así», dijo en voz baja. «Ella pertenece aquí, salvaje y libre, y nosotros pertenecemos en nuestras tierras, aprendiendo a compartir este mundo con respeto mutuo». La historia de Esperanza y Esteban
se convirtió en algo más grande que sus protagonistas individuales. Los videos del rescate habían acumulado millones de visualizaciones, pero ahora estaban acompañados de videos de seguimiento mostrando la rehabilitación, la transformación de Esteban y finalmente la liberación exitosa. El programa de embajadores comunitarios se expandió a 30 fincas en el primer año, con Esteban sirviendo como coordinador regional. Las vallas mejoradas en la finca Las Encinas nunca más fueron violadas por predadores, y las gallinas de Carmen prosperaron. Pero más importante, la familia Morales se había convertido en defensores apasionados de la conservación, demostrando que incluso los comienzos más oscuros podían transformarse en finales esperanzadores cuando las personas elegían el camino de la comprensión sobre el de la confrontación. Y en algún lugar de las montañas de Sierra Morena, una joven lince llamada Esperanza cazaba, exploraba y eventualmente encontraría pareja, contribuyendo su parte a la lenta pero constante recuperación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de España.